Amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura Barragán de la diócesis de Apatzingán, que transmite desde la Loma o las Lomas, Jalisco. El tema de hoy es sobre cómo toda la sociedad, toda, está como distraída, no sé cómo decirles, y no se puede como hacer algo en las juventudes. Voy a empezar por ahí. Bueno, es que tenemos que ser conscientes de que nuestro mundo, los que tenemos más de 60 años, ya no existe ni volverá a existir. Precisamente nosotros recordamos a todas las personas con las que convivimos, que antes era otro modo de vivir, en paz, tranquilidad, que jugábamos en las calles y que nuestros juegos eran muy simples y que los mismos juguetes y los programas de televisión y muy escasos, y que vivíamos una vida natural, que podíamos jugar en la noche a los encantados y al béisbol o al boli, por supuesto callejero, no profesional. Pero todos vivíamos en paz, completa paz. Vivíamos tranquilos, sabiendo que éramos pobres, teníamos muchas limitaciones, pero éramos felices por esa libertad y por esa tranquilidad. Y también porque había un cierto orden en las familias. Bueno, por cierto orden quiere decir, había respeto en las familias, había respeto en las escuelas, había respeto en las iglesias. En aquel tiempo, pues, la iglesia católica. Y ese respeto y esa confianza eran la base de nuestra felicidad, de nuestro desarrollo, de nuestra normalidad. Naturalmente que había asesinatos, pero eran ordinariamente por tierras, cuando los ejidatarios se peleaban entre ellos mismos por las parcelas. Había muertes también por infidelidades de mujeres, que ordinariamente, pues, el hombre que encuentra a su mujer con otro se sentía con el derecho de matarlos a los dos, y en la sociedad no había ninguna inconveniencia. Se aceptaba que era un castigo para aquellos que traicionaban el matrimonio, y también que las que salían embarazadas solteras pues tenían un rechazo de la sociedad, que también pues parece que eso no es bueno, pero así era. Y en algunos casos los papás expulsaban de su casa a las hijas que salían embarazadas y que el padre no se hacía cargo del embarazo. Bueno, eso era antes. Bueno, y luego había el respeto en el trato. Ese respeto era considerar a las personas mayores pues importantes, y los niños menos importantes. No había como querer que todos fuéramos como iguales, pero no iguales en el sentido positivo de la palabra, iguales en el sentido negativo. ¿Cuál es el sentido negativo de la palabra igual? Que una persona pequeña se ponga a tutearse y a pelearse con una persona adulta y no la respete, o a burlarse de algún defecto. Entonces había un respeto. El respeto era como no agredir a los demás, sobre todo a los adultos, y obedecerlos. Tampoco no digo
que eso sea muy bueno de la obediencia así a secas, pero había una obediencia. Había una disposición a obedecer. Y también había un deseo de superación, superación económica y superación cristiana, religiosa y superación familiar y superación intelectual. Y muchos de aquellos tiempos, que estoy hablando hace 50 años, estudiaron música ahí mismo en mi pueblo, que había personas que sabían de notas morales, le decían al Señor que enseñaba gratuitamente cada año a un grupo de niños y adolescentes y luego de ahí sacaba una bandita o un conjuntito, pero cada año iba aumentando el número de músicos, de tal manera que ahora en mi pueblo, pues la mayoría que son ordinarios, normales, se mantienen de la música, la tradición musical. Entonces era una forma de empleo. Y ahora, pues, no, los chamacos no quieren estudiar. Que porque el estudio, bueno, eso empezó desde que en las secundarias, en las primarias, por ejemplo, en la Ruana, hace 15 años, cuando empezaban los narquillos, los hijos de los narquillos, pues todos ellos iban a burlarse de los compañeros estudiantes cuando les salía bien un viaje de drogas, de marihuana, a Tijuana o a Mexicali, y venían pues ya en un buen vehículo y con dinero, bien vestidos, bien comidos, bien bebidos, bien drogados, y afuera de las escuelas se burlaban de los otros, de los que buscaban el progreso a través del bien, del estudio. Naturalmente que eso en aquella época no funcionó, porque estuve en La Ruana hace 37 años y todos los que participaban en las cosas de la iglesia ahora son profesionistas, ya son abuelos, tienen sus hijos grandes y sus abuelos, son abuelos. Hay doctores, maestros, ingenieros, veterinarios, licenciados. Aquel grupo de unos 20 o 30, todos se graduaron como profesionistas y bueno, por lo menos ellos, y allá en mi pueblo también los hijos de los ejidatarios, los mandaban a Arteaga, donde había una normal y había becas, por lo tanto ahí estudiaban para maestros y salían de pericos perros, saliendo como docentes, y hay muchos docentes en mi pueblo, muchos maestros. Los más antiguos pues salieron de Arteaga, ahora yo no sé dónde hayan estudiado. Había un internado en Arteaga, donde les pagaban todo a los hijos de los ejidatarios. Se necesita pues, por un lado, la facilidad y por otro lado, el deseo de los muchachos, adolescentes, niños, adolescentes y jóvenes de querer estudiar, pero también necesitan una motivación. La motivación pues es de la misma familia, de la comunidad. La motivación es de la escuela, de los docentes, de los maestros. La motivación es que también vean que un profesionista tiene trabajo, le cuesta trabajo sacar su carrera, pero luego tiene una retribución. Bueno, pongo un ejemplo. Hace unos 25 años estuve de vicario en el Sagrado Corazón de Jesús de Apatzingán. Y un día llegó el que surtía de agua y ya se puso a platicar conmigo y me dijo, vengo muy impresionado, padre. ¿Por qué? Porque me encontré a mi compañero de pupitre de la primaria y entré a su casa
que es una casa elegante, grande, y me di cuenta de que era mi compañero de pupitre, pero él estudió y yo no estudié. Él estudió y ahora es un profesionista, es un especialista y gana mucho dinero. Y yo, por flojo, por relajo, por inútil, ando cargando pues los garrafones de agua y gano muy poco. Bueno, yo no le pude decir nada porque ¿qué le iba a decir? Él mismo fue a la casa de su compañero, no sabía que era su compañero, allá se lo encontró, de seguro le dio vergüenza y no volvió jamás a ir a surtir por ese rumbo, porque pues ahí se nota la diferencia, la gran diferencia entre el que estudia y el que no estudia. El que estudia tiene una riqueza en sí mismo. El que no estudia necesita juntar una riqueza que esté fuera de él, propiedades, dinero, pero necesita ser muy vivo y muy trabajador, muy inteligente, muy laborioso, aun si se mete en las cosas indebidas, en las cosas de la criminalidad, pues tiene que ser trabajador, tiene que ser entusiasta, tiene que obedecer, estar dispuesto a obedecer lo que le manden. Bueno, hay una diferencia entonces cuando no hay una motivación. Y cuando hay una motivación y resulta, pues entonces, pues a uno le da mucho gusto. Bueno, acordándome de eso, ahora que murió pues mi mamá y fui a mi pueblo de Rayón o de Santa Mónica, me avisaron de que uno de los amigos de la infancia le había dado como un derrame cerebral, que no podía hablar. Eso fue como unos días antes que fui a ver a mi mamá y que ya me di cuenta. Pero ya luego lo trajeron, se llama, era sobrino de uno de los sacerdotes más famosos allí de la diócesis de Zamora porque cantaba y cantaba muy bien, el padre Rubén Godínez. El muchacho sobrino del padre se llama igual, Rubén Godínez, o Rubén del Río, ya no me acuerdo, Godínez del Río. Le decimos Bencho, y ya pues cuando el día que murió mi mamá, dije, bueno, voy a ir a verlo aunque sea, y está cerca. Y pues ya empezaba a hablar y todo lo demás. Pero, y se va a componer, escribió un libro, por ahí lo tengo, un libro para la bachilleres. Y lo rechazaron, no así tajantemente, pero no lo quisieron imprimir como parte de la literatura de bachilleres, porque está muy bien documentado y todo. Y le dijeron, ¿para qué pusiste tantas cosas? Simplifícalo, quítale esto y esto y esto y esto. Bueno, él no quiso y él lo editó por sí mismo. Pero ese muchacho, ¿quién es? Bueno, ese señor ahora, pero ¿quién fue? Pues un muchacho que no tenía para estudiar. Su familia no era pobre, pero no sé por qué no tenía para estudiar. Entonces se fue a Estados Unidos y trabajó, juntó dinero y se vino y estudió la carrera de biólogo, quién sabe qué. Y entonces, pues es un señor, no es ambicioso, pero tiene de qué vivir y tiene su familia. Entonces ahí están las cosas. Ese muchacho que no tenía para estudiar se fue a trabajar a Estados Unidos, ganó dinero, lo ahorró y se vino y se puso a estudiar y es un profesionista. Y es un maestro que ha ganado muchos premios en su materia de agronomía. Bueno, entonces, esas son las personas que mejoran la sociedad.
A lo mejor no los que tienen todo porque no tienen motivaciones. Y también ahora, ¿cómo hacerle, Padre? ¿Cómo hacerle? A causa de que los papás, narcotraficantes y otros, insultaron a los maestros y les quitaron la autoridad y fueron y los regañaron en las aulas y en la dirección, porque le exigían a los niños que cumplieran con los trabajos, las tareas, las asistencias. Y cuando el maestro tuvo que someterse a esas bestias, perdió autoridad. Y al perder autoridad, como también el sacerdote, que es borracho, que es mujeriego, que es callejero, que es flojo, que es explotador, pierde autoridad, que es grosero. Entonces en las profesiones se pierde autoridad y al perder autoridad ya los diferentes profesionistas no son atractivos porque han perdido una autoridad moral que les daría su comportamiento y su saber y también darse a respetar. Darse a respetar de esas personas brutas, violentas, groseras. No digo que pelearse porque pues, le dan un balazo ahí delante de los niños. Me refiero a saber, pues, manejar esas situaciones casi imposibles de manejar, pero manejarlas sin perder el prestigio, sin perder la autoridad. Y bueno, ya las burlas hacia los maestros, pues no se diga. Y el doble sentido en las palabras, la falta de seriedad y la flojera. Y el ahí se va. Entonces, vamos hacia una sociedad analfabeta, que yo diría no solamente analfabeta, analfabestia. Bueno, ¿quién es un analfabeta? Pues el que no sabe las letras, el que no sabe leer. Pero ese es el analfabeta absoluto, el que no sabe la O por lo redondo. Pero hay analfabetas que saben leer, pero que nunca leen. Y como decía Santa Teresa de Jesús la Grande, la de Ávila, el que le manda y el que no le obedece, por supuesto. En una construcción, pues el que manda es el arquitecto, el ingeniero y los maestros de obras. Y los que obedecen son los peones, los que andan cargando bultos y llevando esto y aquello y la carretilla. Ellos tienen que obedecer porque no tienen la capacidad ni siquiera de leer un plano. Por eso la sociedad solo va a mejorar cuando recuperemos un mínimo de lectura, aún de la Sagrada Escritura o de lo que ustedes gusten, pero un mínimo de lectura, porque la lectura da autoridad intelectual y si se pone en práctica lo que uno estudia y lo pone al servicio de los demás, entonces tiene una autoridad moral. Bueno, hermanas y hermanos, toqué este tema raro. Bueno, ¿y por qué puse que sin Dios nadie tiene pues llenadero, en otras palabras? Porque Dios, en cierta manera, da sentido a la vida. Como se entienda a Dios, hasta como los alcohólicos anónimos, reconoce que hay un poder superior. El reconocimiento de un poder superior da un orden a todo y un sentido a todo. Entonces vivimos en un mundo organizado, ordenado, en un mundo que tiene también como discrepancias, pero esas discrepancias son parte del orden. Bueno,
El volcán del Paricutín, Parangaricutirimícuaro, pues. ¿Qué hizo el volcán del Paricutín hace como 60 o 70 años? Destruir unas comunidades llenadas de lava, de cenizas, de arena. ¿Y qué pasó con esas tierras que no servían para nada más que para sembrar maíz? Pues que ahora son tierras aguacateras, porque la arena esa y la ceniza que arrojó el volcán fertilizó la tierra, aquella tierra de Tupuri, pobretona, delgada, y entonces ahora el volcán del Paricutín transformó la tierra y produjo riqueza. Y así como destruyó las comunidades, ahora hace crecer las comunidades y da mucho trabajo, por supuesto, y dinero también. Bueno, amigas y amigos, bueno, y también los que no creen en nada, creen todo. Es decir, el que no cree en Dios, como dice el dicho, pues, el que no cree en Dios a cualquier monigote se le hinca. Así es. El que no cree en Dios, en un poderoso por encima de todos nosotros, vuelve poderoso al idiota que tenemos en Palacio. Le da poder, porque el poder se da y se quita. Para que un futbolista sea poderoso necesita que lo reconozcan, que lo quieran ver. Si los fanáticos se dieran cuenta que el poder está en ellos y de que si aquel deportista participa en algún evento y no lo quieren ver, entonces aquel ídolo se derrumba. Entonces quien hace los ídolos es la gente. Y quien puede destruir los ídolos es la misma gente. Cuando abre los ojos y se da cuenta de la tontera que está haciendo, creando ídolos y creyendo en sus mismos ídolos. Bueno, ya saben que un ídolo es la imagen de un dios. Y como solo hay un dios, pues son imágenes falsas de los dioses. Ese es un ídolo. Bueno, ídolo quiere decir pues idea. Pero como no tenemos copias de ideas, entonces tenemos copias de cosas. Amigos y amigas, buenas noches, que Dios los bendiga. Bueno, hay unos pocos comentarios, déjenme ver. J.A. Padre, buenas noches. Buenas noches, J.A. Mónica Gallardo, buenas noches, Padre presente. Bueno, muchas gracias, Mónica. Oscar Duarte, los saludo nuevamente, Padre, desde Monterrey, Nuevo León. Mi nombre es Oscar Duarte. Oscar Duarte, pues, te estoy muy agradecido porque quieras participar de vidente y de oyente en este programita. Johnny Calvillo, Padre, José Segura, saludos. Me tocó en vivo. Bueno, bendito sea Dios. Pero de todas formas, por eso luego los subo al YouTube para que lo pueda ver quien guste. Buenas noches, amigos y amigas. Que Dios los bendiga.